Muy buenas a todos, chavales, soy Sufak y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de samuráis y Japón. Como siempre, me gusta a mí hablar de samuráis. Pues tenemos un extracto del... no sé si es el último, penúltimo... bueno, podcast de Jordi Wild, ¿vale? El cual, un historiador que también es youtuber, entre muchas otras cosas, creo que también ha hecho un podcast de literatura... hablará y desmitificará a los susodichos samuráis. Y como a mí me encantan los samuráis, y creo que a vosotros o a algunos de vosotros también, y si no vais a aprender cosas bien molongas, vamos a reaccionar al vídeo. Dicho con lo cual, entramos con el patrocinio y nos metemos con la materia de Shenito. Igual que muchos tienen patrocinadores y publicidad, este contenido es patrocinado por su propio público. Tienes varias formas de aportar. Suscribirte en el canal de YouTube de forma gratuita, donde hablamos de juegos, cine, series y lo que nos plazca de 3 a 6 veces a la semana, dar like o comentar, que también ayuda. Un follow en Twitch, donde también puedes tirar el Amazon Prime si estás pagando el servicio, o si quieres participar de forma económica, puedes suscribirte en Kick, donde las ganancias son superiores tanto para ti como para mí. Además, en Kick podrás ver todos los streamings, tanto de Twitch como de YouTube, como si un día nos da por hacer directo en TikTok, resubidos de forma gratuita, estés suscrito o no, por tanto. Y ahora, sigamos con el vídeo. De acuerdo, he puesto la velocidad del vídeo a 1,5, con lo cual, si ven que de repente hablan demasiado deprisa, ya saben por qué es. Sin más preámbulos, empecemos. Project. Vamos a algo que nos gusta mucho también, que es Japón. Y es una cultura súper idealizada. Totalmente de acuerdo. Japón, demasiado idealizados. Creéis que son alienígenas, no son alienígenas. ¿Qué ha tenido mucho que ver? Pues me lo comentaba un suscriptor el otro día por el canal de Twitch. El anime ha hecho mucho daño. Japón no son alienígenas, cultura completamente diferente, es cierto. Estándares completamente diferentes, completamente cierto. Alienígenas, no. Mucha gente... pues queda un poco impactada, de hecho, cuando viaje en Japón, porque dicen, coño, pero si no es tanto como dicen, no son tan raros. Quiero decir, tienen 2 piernas y 2 brazos, una cabeza, 2 orejas y 2 ojos. Vaya, y una boca, y tienen dientes. Qué curioso. Súper idealizada. Tanto ahora, que ahora ya se ven más costuras, como en la Edad Media. Claro, ahora ya se ven más costuras. Los samuráis. ¡Samurai! Los samuráis, ese código, bushido, honor absoluto ante todo. El fallecimiento ante el error, el no aceptar nada que vaya en contra de su pensamiento. Vale, aquí hay varias cosas. Es que ya empezamos. Vamos a volver a escuchar la descripción y le damos caña. Samuráis. Los samuráis, ese código, bushido, honor absoluto ante... Vale, Bushido y honor sí que es cierto que van atados de la mano, pero la palabra honor en Japón es diferente de aquí. El honor de la Edad Media de aquí, igual que el honor que inserte época de la humanidad en Europa, inserte época de la humanidad en Japón, son completamente distantes, ¿ok? ¿Qué significaba perder el honor en Japón? Perder el honor en Japón sería parecido a ser un exconvicto aquí, ¿vale? Parecido a ser un Ronin. De hecho, un Ronin no tenía honor alguno porque no tenía dueño, ¿vale? Un Ronin es un samurái sin dueño, ¿ok? El Bushido. El Bushido es un código, de ética, moral, bueno, un código al que aferrarse para hacer sus cositas de samuráis, ¿no? Entonces, dicho lo cual, el honor en Japón, perderlo sería similar a que nosotros acabáramos de salir de la cárcel después de haber cometido un delito muy grave y que intentáramos buscar trabajo. Nadie nos agarraría en ningún trabajo, ¿verdad? Igual le pasarían cosas como... eso ya no tiene nada que ver con la cárcel, pero el honor japonés iba un poquito más allá durante muchísimos años. Llegaba a los extremos de si tú pierdes el honor... por ende también lo pierde tu familia. Por tanto, si tú me sirves a mí y por tanto vives en mi territorio y por tanto vives en una casa que es mía, en el momento en el que pierdes el honor, la casa ya no es tuya. Y tu mujer ya no es tu mujer, ¿vale? Y tus hijos ya no son tus hijos, ya son mis hijos, por así decirlo, o son mi propiedad. Con lo cual podíamos pasar de nobleza a algo muy parecido al esclavismo o a un mendigo en un momento. Por tanto, yo como individuo... que era samurái, no quería perder el honor por varios motivos. El primero es porque es como, bueno, de repente la sociedad me va a odiar, literalmente, me va a odiar. No voy a encajar en ningún lado, no me van a agarrar en ningún trabajo, porque sería como alguien infesto.
¿vale? Segundo punto, mi mujer y mi hijo seguramente caput, y yo probablemente también caput. En el peor de los casos todos acabamos en la intemperie y seguramente acabaría solo, pues a mi mujer y a mis hijos a saber lo que les harían, y también por otro lado todo el tema de mis progenitores también a saber lo que les harían. Perder el honor en Japón era algo, y hasta cierto punto reciente, entre comillas, lo sigue siendo, es algo completamente diferente a perderlo aquí, ¿vale? Es algo muy, muy importante porque arrastrabas a todas las generaciones que llevabas detrás y por ende deshonrar era algo extremadamente peliagudo en el Japón de... Ya no te digo el Japón de la Edad Media, Japón feudal, el Edo, el que quieras. Era y es importantísimo la palabra honor ahí. Importantísimo me refiero a que es muy diferente a la que tenemos con concepción, al honor que podían tener los templarios para qué causa, o la iglesia para qué causa, o los inmortales del ejército persa para qué causa. Es decir, es un honor completamente diferente y distante a la idea que tenemos aquí. Sigamos. Ante todo, el fallecimiento ante el error, el no aceptar. Fallecimiento ante el error también es algo que solemos entender mal. El Bushido, más que el código que les estaba mencionando, ¿no? O que hace mención Jordi, el Bushido va muy atado a morir, ¿ok? Es literalmente a estar predispuesto a morir. Pero no tanto es estar predispuesto a morir, cuidado, porque claro, no, yo soy Bushido, estoy predispuesto a morir por lo que diga mi señor. No, el Bushido lo que intenta transmitir, ¿vale? De una forma, en letra pequeñita, es que tu muerte tenga sentido, que valgas para algo. Es decir, vivimos para que nuestra muerte tenga sentido. Eso sería como el Bushido para que alguien que viva en sociedades como las que estamos viviendo hoy en día lo entienda, ¿ok? Vivimos para que nuestra muerte tenga sentido. ¿Tenga sentido a qué? Pues tenga sentido, por ejemplo, a que si muero en el campo de batalla he muerto para que mi señor obtenga la victoria. Si me practico el seppuku porque he cometido algún tipo de acto que ha ofendido a mi señor o ha ofendido a otro señor y por norma de 3 también ofende al mío, pues seppuku para que el nombre de mi señor y por ende el nombre de mi familia, es decir, me suicidio, para que mi nombre y el nombre de mi familia pues queden impunes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es un código el cual hace que la muerte cobre algún sentido, ¿vale? Y por ende lo que hemos vivido se mantengan siempre los, entre comillas, recuerdos positivos de lo que hemos sido, ¿vale? Es por ello lo de que se ata el Bushido directamente con la muerte. Sigamos. Nada que vaya en contra de su pensamiento, de su señor, o si no expulsado como Ronin. Vamos a ver, esto era así. Vale. Lo del señor. Samurái tiene que servir al señor siempre. Siempre. Muchas veces el señor te hará ir en contra del código del Bushido, porque claro, el Bushido es mucho texto. Sí que es cierto que está resumido en palabras, pero es mucho texto. Sí, tu señor podría irte a ir en contra del código del Bushido en numerosas ocasiones. ¿Significaría que serías menos samurái? No. En el momento en el que un samurái... Por ejemplo, vamos a poner dos samuráis. Un samurái está sirviendo a un señor el cual se pasa el código del Bushido por el forro de los huevos. Y hace que sus samuráis, pues en consecuencia, un 50% del código del Bushido se lo pasan por el forro de los huevos. Esos samuráis que sirven a su señor, que se está pasando por el forro de los huevos parte del código del Bushido, se consideran honorables e igual de capaces que cualquier otro samurái. Y por otro lado tenemos otro grupo de samuráis que están en contra de que haya unos samuráis que hagan caso a un señor que se pasa por el forro de los huevos cierta ética del código del Bushido. Entonces ambos son samuráis, ¿entienden? ¿Vale? Porque puede haber un señor que esté digamos, de una forma... está detectando que otro individuo que tiene el mismo poder se está comportando de una forma que no le gusta. Y por ende sus samuráis van a luchar a los ideales de un señor que no de otro. ¿Ok?
A entender que tampoco te puedes pasar de mando cuando quieras, ¿vale? Pero me explico, ¿no? Dos señores diferentes, cada uno hace caso al 100% del bushido, el otro al un 50%, pero siempre son ideales. El señor lo que quiere es un señor feudal o puede ser un taiko. Taiko significa, pues, el general de todo Japón, bueno, el líder militar de todo Japón, pero no de sangre noble. Shogun es el líder militar igual que el taiko, pero con ascendencia noble, es decir, la diferencia entre taiko y shogun. Y bueno, pues ambos se dice, tanto el taiko como el shogun, que son los mandamases, ¿no? Abajo estarían los señores feudales y los otros rangos del ejército. Ambos, en teoría, sirven al emperador, es decir, incluso los mandatarios del ejército sirven al emperador. Hay épocas que el emperador ha sido el máximo mandatario de todo Japón y hay épocas que, pues, el shogun o el taiko ha sido el máximo mandatario de todo Japón. ¿Por qué hay veces que los shoguns o los taikos han estado por encima del emperador? Porque el emperador se mantenía como figura cultural. ¿Me explico? Un poquito de tributo a el emperador, pero tampoco le hacemos mucho caso y los que mandamos somos nosotros, ¿ok? Así que, dicho con lo cual, sigamos. Yo no lo sé. ¿Los samuráis, dechado de virtudes o no? No. No, ya está. No, bueno, pues siguiente tema. ¿Habría gente muy honorable? Pues alguna, pues claro, obviamente, sí que había. ¿Veis? Este es el típico fallo, es decir, no eran honorables. Claro, no eran honorables desde nuestro punto de vista, desde su punto de vista eran muy honorables, porque ya les he dicho, la variedad del significado del honor de un lado a la variedad del significado del honor del otro lado. Entonces, claro, decir que no, a ver, no depende, ¿sabes? Es decir, es sumamente relativo hasta de qué punto de vista lo estoy viendo, si este acto es honorable o no. Igual que el respeto, cuando se hable de respeto de Japón o respeto de aquí, pues es diferente. Vamos a seguir que hablen, porque... A ver, el tema de los samuráis. Yo, para empezar, mira, quiero samurai. Vamos a ir a lo fácil, porque mucha gente se imagina el tío con la armadura o la espada o lo que sea y caminando por la calle. Esto lo de la armadura o la espada, es que te dice samurái, me imagino un tío con armadura, espada o lo que sea. Vale, un samurái, damas y caballeros, medía entre 1,50 m y 1,65 m, ahí estamos. Si ustedes han visto armaduras samuráis porque han tenido, pues, la oportunidad de ir a algún museo, yo he visto, pues, unas más de 50 armaduras de samuráis, parecen armaduras de niños, ¿vale? Desmitifiquen la imagen esa del pétalo del cerezo cayendo en un samurái así con la cara oscura, es una cara de demonio, con un espadote, el tío así todo fuerte, tal. No, quítate de la cabeza, eran minions, ¿vale? Eran minions. Literalmente eran minions. De hecho, hay una curiosidad de que los españoles samuráis se pegaron, ¿vale? Nos pegamos en las Filipinas. Lo que pasa es que no eran samuráis, eran ronins, y por ende no se les puede entallar dentro de las mismas reglas. Se dice que 50 españoles pudieron contra 1.200 piratas ronins. Pero claro, esa hazaña hay que mirarla bastante con lupa, porque un ronin tiene muchos matices. Mucha gente también idealiza la palabra ronin. Un ronin, samurái sin dueño, pero claro, había sido samurái, con lo cual es el puto amo. No. Olvídate. Un ronin hacía lo que le salía de los huevos, pero una de las pocas cosas que hacía un ronin era entrenar. Un ronin era lo más parecido a un mendigo. Ahora mismo imagínate que tú trabajas en un banco y tienes un puesto medio, ¿vale? De estar ahí atendiendo al cliente en el banco, ¿no? Y te despiden del banco y dices, pues ya no quiero estudiar más los números estos del banco, ni quiero saber nada de bancos. Pues así era, más o menos. Al cabo de 5 años no sabes hacer absolutamente nada relacionado con tu antiguo puesto de trabajo. O te acordarás de un 20%. Los ronins eran lo mismo, ¿vale? Eran lo más cercano a ser, bueno, eran literalmente gente sin hogar porque, insisto, habían perdido su honor y los hogares que tenían, pues eran, pues, de clase muy baja. Eran prácticamente esclavos o peor, ¿ok? Porque el esclavo al menos tenía propietario. Ellos no. Entonces, claro, 50, se dice aquí, 50 españoles pudimos contra 1.200 samuráis. 1 no eran samuráis, 2 eran ronins. 3, acuérdate de lo que significa palabra ronin. Los 50 españoles que se enfrentaron en susodicha batalla eran tercios, es decir, era la mejor infantería que había pisado la faz de la tierra por aquel entonces. Matices, ¿sabes? Sigamos. ¿Qué era un samurái? Samurái, creo que de hecho la propia palabra significa servir. O sea, que ya implica... Más o menos, sí. Yo sirvo a mi señor. Sí. Es un soldado que cumple la voluntad de su señor y, en teoría, ahora vamos a desmitificar esto, se rige por un código de honor llamado el Bushido. Sí. Que se supone que es lo que no tenían los supuestos ninjas, que después, si quieres, hablamos de ellos. Los ninjas también tenían el Bushido. Pero claro, eso ya lo hablaremos en la reacción de los ninjas.
Porque había ninjas que tenían Bushido y había ninjas que no. Ya explicamos. Un tío, durante las guerras Genpei de estas guerras... Bueno, es que claro, la Edad Media en Japón se puede considerar que llega hasta un poquito... Hay gente que lo pone hasta 1800 y pico. Sí, cuando termina el shogunato, ¿no? Exacto, con... Creo que la Meiji ajá, Sí, se pronuncia. o hay gente que lo pone antes de la era Edo, Ajá. después del Japón encadenado, que se llamaba entonces, cuando no puede entrar ningún barco ahí. ¿Has visto Shogun? No. Pero me gusta la historia japonesa. Bueno, primero los barcos negros, cuando llegan los primeros, Sí, y justo, es como un impacto absoluto, ¿no? Con cañones, una tecnología que no tenía en Japón. Perry, no sé cómo Perry. Y Matthew Perry, como Sí, The Friends. En desgracia, en paz descanse, se llama exactamente igual. El que llega con los barcos Matthew negros a la Perry, bahía sí, de Tokio y dice, o negociáis conmigo o os enfrentamos. Luego hicieron el tratado ese de... Vale, Shogun, lo tenéis aquí una reseña en el canal, id a verla. Está mencionando de que hay gente que distingue pues dónde acaba o dónde termina la Edad Media, ¿no? Antes de que empezaron a comerciar con nosotros o después. Con nosotros me refiero con la tecnología de aquí, bueno, sobre todo con Portugal, los ríos de Portugal, ¿no? ¿Qué tenemos que decir al respecto? Hay muchas cosas que decir a esto. ¿Los samuráis llevaban armas de fuego? Sí. ¿Fuimos nosotros quien suministró armas de fuego a los samuráis? Que por ahí van los derroteros. No fuimos nosotros quien suministró armas de fuego a los samuráis. Vamos a sumar 1 más 1, ¿vale? Esto es uno de los problemas que tienen la gran mayoría de historiadores y de personas como posibles escritores que quieren escribir acerca de un tema. Y es que no todo está en los libros. Hay que documentarse no solo de una fuente, evidentemente hay que documentarse de muchísimas otras fuentes. Y la literatura sí que es una buena fuente de documentación, pero luego tienes que salir a la calle y preguntar. Y no solo puedes preguntarle a uno, le tienes que preguntar a varios. Y luego de ahí tú coges toda esa información, tanto literaria como la información que has conseguido de forma periodística, la juntas y sacas una conclusión. Japón era vecina de China. Y lo es. Y Japón y China habían hablado mucho, habían compartido muchas partes de su cultura. De hecho, digamos que las bases del samurái en cuanto a lo marcial se podría decir que viene de China directamente. Se han pegado muchísimo, tanto Japón como China. Bien, ¿dónde fue uno de los percutores de la pólvora? Pues China. China fue uno de los percutores de la pólvora. Muchos chinos, ¿en dónde utilizaban la pólvora o dónde la empezaban a llevar? Pues en explosivos o en fuegos de artificio. Eso evidentemente en Japón también había fuegos de artificio para parar un tren. Por tanto, sí tenían y también tenían sus connotaciones en el arte de la guerra. Sí tenían y usaban armas de pólvora. Las armas de pólvora que utilizaban los samuráis antes de que llegaran aquí los navíos, es decir, los navíos europeos y de otras regiones que también utilizaban pólvora de una forma tecnológicamente más avanzada, les ayudaron a entender lo que era un mosquete, una pistola, un cañón, porque claro, los japoneses sí que tenían cosas parecidas, pero no tan potentes como un cañón, porque un japonés la primera vez que vio un cañón flipó, ¿vale? Entonces nosotros les enseñamos, entre comillas enseñamos, sino que compartimos, digamos, tecnologías. Y en este caso la tecnología de la pólvora ya la conocían, ¿vale? Desde hace mucho, mucho tiempo. Por lo que les he dicho de sus desavenencias y avenencias también en algunos momentos con China. Por tanto, no fuimos nosotros quienes les dimos la pólvora a los samuráis, ni muchísimo menos. Nosotros les ofrecimos, pues, a otras vertientes de utilizar la pólvora dentro del belicismo. Pero ellos, insisto, ya lo utilizaban dentro del belicismo y ya tenían armas de fuego al uso. Lo que pasa es que no son armas de fuego tan populares o no las utilizaban tanto porque tecnológicamente en ese apartado iban muy por detrás. Por ende, se tiende a pensar que antes de nosotros ellos no tenían ni puta idea de pólvora. Sí la tenían, ¿vale? Es que simplemente hay que mirar dónde sucedió todo lo de la pólvora y decir, coño, si justo abajo está Japón, si China y Japón están juntos. Y luego miras un poco más y dices, hostia, si se han pegado muchas veces. Entonces, hostia, si practico un arte marcial en Japón, curiosamente se parecen mucho a las artes marciales chinas. ¿Los samuráis y los chinos tendrán algo que ver? Coño, sí tienen que ver. Vale, pero es eso, hay que sumar 2 más 2. Lo que pasa es que es complicado cuando se estigmatiza tanto en regiones rollo Japón, donde samuráis solo hacían esto, el honor es igual que el nuestro, el respeto es igual que el nuestro, es súper diferente, amigos. No digo que el caballero no tenga razón, evidentemente que no estoy intentando desprestigiar en absoluto. Estoy intentando ponerle en un matiz. Él lo que está intentando es resumir. Y para resumir necesita obviar todo este tipo de datos. Amistad, Muy comunidad. ventajoso para Japón, pero claro, la alternativa era. Entonces hay gente que lo pone ahí, hay gente que lo pone justo antes de este periodo de encadenamiento. Pero bueno, claro, samurái se supone que es un tío que se rige por el honor, ¿no? Sí. Samuráis hay que tirar muy Por el para honor atrás, de Japón. Se supone que hay un tío que se llamaba Minamoto no Yorimasa en las guerras Genpei en el 1200 algo, que es el primero que se ve rodeado de enemigos y dice antes que caer por mis enemigos,
me mato, me hago el seppuku. Y se supone que a partir de ahí hay la tradición, por ejemplo, del seppuku, de morir con honor. Que ahora desarrollamos esto un poco más. Claro, yo pienso, si este tío se llega a haber matado, no sé, atándose a una mina antipersona, el seppuku ahora mismo sería como lo hizo este tío. O sea, se interpreta. ¿Por qué hace ilusión a lo de la mina antipersona? Porque el que se dice que fue el primero que se hizo el seppuku lo hizo de una forma, ¿vale? Se clavó la espada, pues bueno, hay una forma, ¿vale? Que decir, hay una forma de rajarte el vientre y puede venir otro y te puedes, digamos que soportear, ¿no? Cortarte la cabeza para que no sufras tanto. En fin, ¿cuál es el rollo? El rollo es que si en vez de haberse matado de esta forma, se hubiera matado de otra forma, como con una mina antipersona, pues igual hubieran ido las cosas diferentes, ¿no? Hubieran utilizado una mina antipersona siempre para sacarse la vida. Curiosamente, el seppuku no significa siempre hacerlo de una forma estricta y acomodado a unos estigmas. Hay muchas formas y había muchas formas de quitarse la vida o practicarse el seppuku. De hecho, tienen ejemplos incluso en la Segunda Guerra Mundial que sí, que mira, paradójicamente cogían granadas o claymores, se las pegaban en el cuerpo y explotaban. ¿Por qué? Porque, insisto, la muerte tiene que darle sentido a lo que has vivido. Y muchas veces el sentido de lo que has vivido es morir por tus propios medios. Porque así tu señor estaría orgulloso. En vez de morir como una rata. Porque hay veces que los japoneses, pues imagínense, Segunda Guerra Mundial, están completamente acorralados. Lo único que podemos hacer, no tenemos munición, no tenemos nada. Lo único que podemos hacer es un combate injusto a mordiscos. Pues antes de un combate injusto a mordiscos en contra de MS-16, ¿no? O Thompsons, no sé qué había por la Segunda Guerra Mundial. Thompson creo que habría, ¿no? MS-16 es posterior, la guerra del Vietnam. Vale, pues en vez de morir así, pues cojo una granada y ¡pam! Y me estallo. Vale, pues igual que esto de la Segunda Guerra Mundial, también extrapólalo a un montón de guerras anteriores, incluido en los Japones de que se consideran edades medias, ¿vale? Es decir, si no había espada, pues había muchas otras formas y alternativas de sacarse la vida. No siempre tenías que ir con un traje blanco, dejar tu poema, abrirte de cierta forma, abrirte, me refiero a desvestirte de cierta forma, abrirte tal, que alguien acompañara a tu seppuku, etcétera, etcétera. Formas muy diferentes. Curiosidad, hay mucha gente que dice, ¿qué diferencia hay entre el, ¿cómo se llama? El harakiri y el seppuku. El harakiri viene de kanjis más tradicionales japoneses y el seppuku viene de kanjis más tradicionales chinos, por así hacerte un resumen, ¿vale? Una tiene más afinidad con lengua china, otro tiene más afinidad con lengua japonesa. En este caso, la que tiene más afinidad con lengua japonesa es el harakiri. Pero acuérdate que te estoy diciendo que Japón y China muchas veces tal, con lo cual los japoneses consideran más tradicional lo que su lenguaje se asemeja más a lo chino o proviene más de lo chino. Entonces el seppuku, que es la que viene de más la vertiente china, es verdaderamente la palabra que se utiliza. Harakiri, digamos que es una forma de decirlo igual, pero que no tiende, digamos que sería como la traducción literaria. Se puede decir de las dos formas y se decía de las dos formas, pero la que más se utilizaba era el seppuku, ¿vale? Explicado rápido y mal, pero los que entienden de literatura de este tipo de sectores que pues hagan acto de presencia en los comentarios. Sigamos. Que se fue el primero y que todos le siguieron y haciendo lo mismo. Bueno, pero claro, no es hasta el siglo XVIII que Manamoto Matsumoto, creo que se llamaba, quien escribe el Hagakure. Hagakure significa oculto entre las hojas y es un tío que ya en el siglo XVIII decide decir, oye, voy a escribir sobre los samuráis y un poco cómo es nuestro código de honor. Por lo tanto, podemos invalidar todo lo que hay de antes. O a lo mejor en su momento era así y a partir de entonces fue así. Pero todos los siglos de antes, pues los samuráis tendrían su código de honor, pero no sabemos cómo era. Es que no lo sabemos directamente. Y El samurái era un soldado. Un soldado. No era un sirviente. Era... Por regla de 3 era exactamente lo mismo extrapolado a... ¿Vale? Es sencillo. Cuando tú te lo llevas al terreno de la lógica, normalmente la navaja de Opham, que evidentemente no podemos decir que esto era así 100%, pero tampoco le podemos hacer caso a un tío que escribió en 1800 y dijo, vale, voy a escribir de los samuráis y a partir de aquí todo lo que yo diga va a misa. Pues no, ¿sabes? Pero sí que intentó dar un prisma, y estuvo muy bien ese prisma, porque es un prisma que nos pone en plano de lo que hubo antes, lo que hay ahora y lo que hubo después. Porque sí, mirad, una película que no me gusta nada de samuráis es El último samurái. Me gusta porque mola, pero no me gusta por sus desavenencias históricas. En El último samurái pasa una cosa que es muy curiosa, y es que vemos a un, creo que es general o comandante, el cual va vestido del ejército
con el uniforme del ejército japonés, ¿vale? Con lo cual va con un revólver, va con una espada, va con, pues bueno, con su sombrero, no su armadura, su sombrero de, pues bueno, infante del ejército japonés de por aquel entonces, de cuando pasa el último samurái, que creo también es alrededor del 18, 17 o 19, no 19, creo que no, 18, por ahí, ¿vale? Por donde escribieron esto. Y el hombre no va vestido con armadura ni hostias. Y se le considera samurái. Y había muchos que iban exactamente igual, con su revólver, con su espada, y se les consideraba samuráis. ¿Vale? Así que, y también ellos insistían en que seguían el código del Bushido. Sirviendo a un señor, sí, podían servir a un señor en concreto, pero a veces ese señor en concreto era simple y llanamente el emperador, porque eran muy creyentes, y aunque el emperador sabían que era una figura cultural, ellos eran creyentes en susodicho emperador y por ende nadie les podía quitar el rango de samurái. Y por tanto todo lo que harían sería alrededor de la figura del emperador. Y vestían pues muy similar a, por ejemplo, las, no sé, mete acontecimiento de esos siglos, 17, 18 y 19, ¿vale? Imagínate una persona de esos siglos y vestían así, ¿vale? Y no por ende no eran considerados samuráis, ¿vale? Sigamos. Era un soldado. Soldado que sirve a su, estaba en el ejército. Sí, es parte de... Es una casta. Vale, esto también, el samurái no es un soldado. Lo es, pero hay muchas cosas antes que un soldado. El samurái, aparte de un minion de 1,50 m, también lo que hacía. Mucha gente entiende que el samurái lo que hacía era levantarse, entrenar, combatir, servir a su señor y irse a dormir. No, la rutina más frecuente de un samurái era levantarse, trabajar. Tan fácil como lo que acabas de escuchar, amigo mío. Levantarse y trabajaba. O era artesano, o trabajaba en el campo, o en el campo solo trabajaban esclavos. No. O campesinos. No. Y samuráis también. O pescaba, o... El samurái hacía muchas cosas, pero rascarse los huevos, te aseguro que no. Los samuráis que se rascaban los huevos, en este caso, que solo se ponían la armadura nada más levantarse, eran aquellos que estaban muy cerca de su señor. Quiero decir, la guardia personal del shogun, la guardia personal del taiko, eso sí. Pero la gran mayoría de samuráis, aunque pertenecieran dentro de los ámbitos de la nobleza japonesa o grandes... dentro de la pirámide japonesa demográfica estaban en lo más alto, ¿no? Se levantaban y curraban, ¿vale? Y luego, pues por supuesto, cuando eran llamados a armas, ellos tenían que hacer caso a su señor. Por tanto, sí, eran soldados, pero antes de soldados también hacían muchas otras funciones. Llega a ser una casta de familias, de samuráis, que dependen directamente Sí. de un señor. Sí, tenían lo que se conoce como clanes, ¿vale? Esa casta que menciona. Y hacen lo que yo ordeno y mando, tú tienes que hacer esto. Y entonces, el código de honor, el Bushido, yo no sé lo que significa cada cosa el Bushido, ¿no? Pero supone que es lealtad, honor, fidelidad, no sé. Sí, como mandamientos muy que hoy en día están muy idealizados de lo que es una persona, ¿no? De respeto y de honor, etcétera. Justo. Está idealizado aquí, ahí, bueno, pues ahí lo admiran, pero ahí las palabras significan cosas completamente diferentes. Por ejemplo, ustedes van a Rusia, hagan esto, verán que, o creo que era esto, o esto, no, esto creo que era, ¿no? No sé. Cada país tiene cada cultura tiene sus rangos de lo que es respetuoso y lo que es irrespetuoso. No hace falta que os vayáis muy lejos, no hace falta ir a Rusia, podéis ir a Francia y veréis que conductas que aquí son completamente respetables, ahí no lo son. En Japón pasa lo mismo y por ende no podemos recoger bases de respeto o bases de honor de Japón y decir que, bueno, extrapolarlas directamente a lo que es el honor y el respeto de aquí. Sigamos. Pues empieza a resumir en este libro que te digo. Y él dice, el sentido del Bushido está en la muerte. Entonces aquí lo que hemos dicho. Esta misconcepción que tenemos muchas veces de occidentales, viendo el Bushido es un código de honor. Pues yo me tatúo el Bushido, que si te lo has tatuado genial, pero realmente no es voy a llevar una vida recta, porque tú puedes llevar una vida recta siguiendo el catecismo, siguiendo la Torá, lo que quieras. O sea, era morir. Y lo dice, el sentido está en la muerte. Su filosofía es, tú tienes que estar ready para morir siempre. Y eso, si tú asumes que vas a morir, que ahora mismo Jordi te puede matar, si tú lo asumes, tú ya puedes actuar con rectitud, porque muchas veces no actuamos con rectitud porque tenemos miedo a morir. Entonces, pues ya está. Insisto, estoy de acuerdo, pero es más un vivir para morir con un propósito. Un propósito que evidentemente muchas veces no voy a poder escoger yo, pero voy a tener un propósito de muerte. Esa sería como la traducción perfecta. El sentido está en morir. Y por un ejemplo que a mí me dejó loquísimo. Que nosotros mejor entenderíamos. Lo que va un samurái volviendo a casa de una guerra y se encuentra a un anciano que su casa está ardiendo. Y dice, ay, es que tengo las reliquias familiares dentro de mi casa. Y dice, no te preocupes. El tío entra en la casa ardiendo, se abre en canal,
El seppuku mete las reliquias familiares, la caja de las reliquias familiares dentro de su cuerpo y se muere ahí. Se apaga el incendio y el señor, buen señor dice, anda, pues aquí están mis reliquias familiares, que bien que este samurái me ha ayudado, ¿no? Y lo pone como un buen ejemplo de samurái. Esto es un código... Tú ves aquí un código de honor que nosotros podemos interpretar como positivo. O sea, tú imagínate tu amigo Josebas, que descubre, te llaman ahora y dicen, no te vas a creer lo que ha pasado, es que había una casa en llamas y que ha entrado a subir esta Yo veo capaz, ¿eh? No te voy a engañar, que no sé si es por el código Bushido o el código de la cresta, pero yo veo capaz puede ser. de que haya un... Claro, dirías, mi colega está desquiciado, o sea, ¿por qué leches ha hecho esto, no? Es estar preparado para morir. Toda esa filosofía, como occidentales... Es completamente cierto. Y nosotros nunca jamás lo entenderíamos, pero sí. A ver, también te digo, el samurái no es tonto. ¿Vale? El samurái sirve tal cual, ayuda a la gente, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que los utiliza literalmente como carnaza, a los campesinos y demás, ¿no? A los que están por debajo de su rango, pero tampoco son tontos, no harían susodicho tal, ¿vale? Es decir, para ayudar tampoco por las reliquias familiares de un random no harían eso, por las reliquias familiares de su señor sí. También hay que mencionar que las órdenes se podían obedecer y tenían, digamos, unas consecuencias que no otras. Pero también en Japón estaban escritas todas y cada una de las cosas que te pasaban si desobedecías las órdenes. Yo no te digo si cometías un delito. Te digo si desobedecías las órdenes, porque tú estabas en tus plenas facultades de aceptar o no algo. Por ende, tú podías practicarte el seppuku siempre y cuando tu señor te dejara practicarte el seppuku. Si no, tú vivías. Pero, sin embargo, tú podías agarrar y partirte el pecho en dos, claro. O sea, el vientre en dos, claro que podías. Pero había unas consecuencias que ya estaban escritas. Por tanto, a sabiendas de que el samurái no era gilipollas y que tú le podías decir, entra en la casa en llamas, y él te podría haber dicho, no, yo, señor, voy a hacer muchas cosas, pero esa no la voy a hacer. Pues entonces tenías unas consecuencias que, insisto, ya estaban escritas y desglosadas, cada consecuencia era diferente en función de cuál era tu señor y la época en la que estabas viviendo. Pero quiero que te entiendan que había normas tanto para quien obedecía las órdenes, ya sean más o menos impuras, tanto como para quien las desobedecía. Y desobedecer órdenes muchas veces no era atado directamente a cometer un delito, sino era un acto deshonroso. Y un acto deshonroso no tenía nada que ver con cometer un delito, era algo diferente, iba por la vertiente que les he comentado del honor de Japón. Es diferente, por tanto nuestra interpretación es diferente. Con lo cual nosotros sí lo podríamos atribuir a que los japoneses cometían un delito cuando desacataban una orden. Sí, nosotros podríamos... Pues eso de los delitos sí podríamos decir que nosotros lo podríamos ligar por ahí, pero ellos no lo ligaban por ahí. Era en función, insisto, de la época y demás, diferente, pero estaba todo escrito, eso es lo que quiero que entiendan, estaba todo escrito, acción, reacción, y lo hicieras bien o mal, tenías pues, un abanico de posibilidades que podías hacer y otro abanico de posibilidades que no podías hacer, ¿vale? Tanto si lo hacías bien como si lo hacías mal, insisto, pero no eran tontos. Es decir, si usted, por ejemplo, iba caminando por la calle y le pedían ayuda y usted no quería prestar ayuda, no tenía ningún tipo de obligación, a no ser que se lo dijera encarecidamente su señor. Pero sí, es una buena muerte, ¿vale? Es decir, para ellos sería una buena muerte. La que acabas de citar, sí, sería una muy buena muerte, ¿vale? El de, pues mira qué tío más honorable. A nosotros nos resulta muy ajena y muy rara, ¿no? Porque Sí. nosotros valoramos la vida. Pero eran personas de respeto, eran personas de palabra, todo eso sí. ¿O eran un poco también delincuentes si hacía falta? Mira, Pendencieros. Por lógica, había absolutamente de todo. Había de todo. No hace falta ni ser historiador, simplemente vean películas o lean novelas de samuráis y se darán cuenta de que no todos los samuráis, que claro, es que muchas veces tenemos la imagen del samurái perfecto. Es como yo te digo, la imagen de la chica perfecta, la imagen del hombre perfecto. Es que nos cuesta muchísimo entender que... O la imagen del caballero perfecto, o de la señorita perfecta. Es complicadísimo encontrar una, ¿no? O uno de esos atributos, pues exactamente con los samuráis igual. Es decir, no había ningún samurái perfecto. Ninguno. Y muy pocos se acercaban a dicha perfección de llevar a cabo el código Bushido al pie de la letra. Por tanto y demás, a ver, por mucho que hubiera un A, B, C, D de todas las cosas que tenías que hacer y todas las cosas que representabas, casi nadie lo hacía. Nada más lejos de la realidad. ¿Con qué lo podemos comparar? Con el Vaticano. Vamos al Vaticano y nos daremos cuenta de que cada uno de los días
Tanto los obispos como el mismísimo Papa se tienen que confesar porque han hecho cosas que la religión decía que no se pueden hacer. ¿Vale? El catolicismo decía que no podías hacer esto y lo han hecho. Hoy en el Vaticano se han cometido muchos pecados. Y eso no es una novedad para nadie. Porque ser el obispo, el cura, el padre, yo qué sé, el camerlengo perfecto, eso no existe, no existe el perfecto. Entonces, cuando buscamos la figura del samurái perfecto, tampoco lo vamos a encontrar, ¿vale? Y eso, insisto, quien entienda de catolicismo y haya indagado un poquito en temas del Vaticano, lo sabrá. En el Vaticano, cada día... pues bueno, se pasa lista y pues vas diciendo tus pecados, ¿sabes? Cada día. No se pasa lista tal cual, pero pues todos cometen pecados. No una persona diariamente 5 veces, pero sí que igual una persona ahí en el Vaticano, de los más altos rangos, comete, pues yo qué sé, 3 pecados a la semana. Todos. Era Trivium, álbum Shogun, primera canción, Kirisute Gomen, creo que se llama. Y Kirisute Gomen es el derecho del samurái a que si te han ofendido, puedes asesinar a la persona que te ha ofendido. O sea, si el samurái quería, podía ser un cabronazo. La batalla de Shiroyama, cuando acaba la época... Vale, matiz. Sí que es cierto lo que dice. Si alguien ofendía a un samurái, el samurái podía tomar cartas en el asunto, pero dependiendo de la época. Claro. Ay, lo de la época. Porque eso... ¿Qué dicen este tipo de cosas? Dicen, si tú me ofendes, yo te puedo matar si me salen de los huevos. Sin embargo, dependiendo de la época, necesito un testigo. Testigo puede ser noble o no. ¿Qué es lo que pasaba muchas veces? Imagínate, había 2 campesinos. Y uno te decía, yo qué sé, qué bonita tu armadura. Y tú, ¿cómo? Si esta armadura no es mi armadura definitiva, te voy a matar. Y el otro campesino se callaba y a lo suyo, ¿no? Y el samurái le decía, tú vas a ser el testigo de que él me ha ofendido. ¿A que sí que me ha ofendido? Claro, ¿tú qué decías? Sí, no, claro, sí, le ha ofendido. Yo soy testigo de que este le ha ofendido. A ver, tenía que haber un testigo, pero lo del testigo con pinzas, ¿no? Porque si no, decía que me han ofendido los dos y buscaba un tercer campesino para que fuera el testigo, ¿me explico? Y no solo eso, sino que, como expliqué también en el vídeo de Assassin's Creed Shadows, si te parecía a ti bien que, pues por lo que sea, acababas de salir de afilar tu espada o tu lanza o tu arco y querías probarlo, pues podías probarlo. Y evidentemente lo podías probar con personas. Por ende, podías coger un campesino o un esclavo y decir, voy a probar contigo el filo de mi espada. En el mejor de los casos te corto la mano o te corto la pierna, en el peor de los casos te corto la cabeza, pero da igual, yo lo quiero probar. ¿También necesitabas un testigo? Dependiendo de la época necesitabas un testigo, dependiendo de la época no. Quiero decir, no solo eran por ofensas. Un samurái, tranquilamente, sin llevar la armadura, simplemente con sus 2 espadas, podía estar caminando por el bosque, viniendo de haber afilado ambas de las espadas y diciendo, qué ganas tengo de probar cómo cortan. Usted, venga aquí que quiero probar mis espadas. No, yo no quiero. Bueno, pues sí, pues tienes que venir aquí o te parto la cabeza. Literalmente. ¿Vale? Literalmente, oye, venga aquí que yo quiero probar mis espadas. Ya probar, no estamos entrando en ofensas. Quiero probar lo que cortan mis katanas, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando tenemos este abanico de que si nos ofenden, tal, si queremos probar nuestras armas, tal, ¿encontraremos el samurái perfecto? El samurái perfecto está muy lejos. ¿Existían figuras de samuráis perfectos o samuráis excesivamente leales, honorables, respetables? Verse a la sociedad japonesa. Teníamos muchísimos. Pero muchísimos, ¿dónde estaban? Ya, pues estaban en lo alto. ¿Vale? En lo alto. Y evidentemente habían llegado ahí pues con métodos poco ortodoxos. Ya esos atributos, los cuales acabo de hablar, que en teoría son tan honorables, habían sido adquiridos precisamente siendo deshonorables en muchísimos otros ámbitos. ¿Ok? Entonces interpretan de que sí, el samurái, insisto, no era tonto y tenía sus derechos y los aplicaba sin remordimientos. Y dependiendo de la época, pues aún más salvajes eran. Samurai, que está muy romantizada en el último Samurai,
Estos tíos, es verdad que había cambios sociales y que había que evolucionar y demás, pero no era, es que habéis atentado contra la doctrina samurái. Ya usaban armas de fuego, las llevaban usando Sí. 700 años. O sea, samurái no solo la espada. No, o sea, tenían Fusiles, lo que claro, fuera. tenemos la espada, que luego creo que en programas de estos de comparar qué espada aguanta más, la katana o la del cruzado, no sé qué, por lo visto, el hierro en Japón no era tan bueno y no podía ser tan buena. Se rompía mucho. Creo que se rompían, sí. Si ellos podían usar arma de fuego porque Sí, la espada samurai, la katana. Katana significa espada en japonés, no os rayéis, ¿vale? La katana se rompe mucho en comparación a otro tipo de espadas. No tanto como la gente cree, pero sí, ¿vale? Lo que pasa es que, ¿cómo funciona una katana? ¿Cómo funciona una espada de diferentes épocas del medievo de aquí? O si ya nos vamos, por ejemplo, a la maestría española, es muy diferente, ¿vale? Es sumamente diferente. La katana busca pinchar, busca cortar, sí, tanto golpes secos como pinchos secos, pero donde más brilla el uso de la katana es en arrastrar después de golpear. Mutilar. La katana era un excelente arma para mutilar, cosa que por ejemplo las, pues yo que sé, mandobles, espadas, hachas y tal, no eran tan buenas a la hora de desempeñar sus dichos trabajos. En otras palabras, en una pelea contra una katana era mucho más probable que murieras desangrado, con media oreja colgando, con... Bueno, búsquenlo por internet en las páginas de estas asquerosas, busquen ataques con katana de gente que pilota con la katana, ya se darán cuenta de que dista mucho de lo que se creen de que ¡fum! Te corta un brazo, ¡fum! Te corto la cabeza, ¡fum! Te corta la pierna porque corta un huevo. No, la katana corta muchísimo, sí. La katana estaba pensada para cortar miembros de un soldajo, sí. Había muy pocas personas que podían realizar dichas hazañas, con lo cual la gran mayoría de técnicas relacionadas con la katana, técnicas que queremos que sean efectivas más allá del pincho o más allá del corte seco, eran muchas veces cuando acabo de golpear, arrastro. Es decir, yo acabo de golpear aquí, puedo causar un golpe o no porque tengo la armadura y lo que intento buscar es arrastrar y llevar el filo a, pues, dependiendo del también el practicante y lo que esté utilizando con la katana. Pero a lo que me refiero es que estoy más centrado en cortar que en golpes secos. Aunque si ven exhibiciones de gente que entiende mucho de katanas, culturalmente sí que es cierto que los golpes secos, ¿vale? Son aquí muchos kamaes, que son posiciones de combate. El kamae típico, el del hapkido me sale ahora. El del aikido también. El aikido era... Ahí no me acuerdo. Joder, ¿cómo se llamaba la esgrima japonesa? No me acuerdo ahora del nombre de la esgrima japonesa. Que sale en la serie de Shoka, coño. No me acuerdo. Bueno, el típico kamae de aquí delante, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto... entiendan que sí es cierto que se sigue romantizando a día de hoy el uso de la katana y la calidad de la susodicha, pero los grandes maestros de la espada con la katana, la verdad es que, joder, te dejaban hecho un puto Cristo, ¿vale? Porque ellos no eran tontos, no decían, coño, es que vamos a utilizar... Es como quien se piensa que en la Edad Media los mandobles, las espadas de dos manos, se utilizaban solo por el filo. Es decir, solo utilizábamos el filo para que fuera letal, cuando la mejor forma para derrotar a un caballero con armadura era agarrar la espada de dos manos por el filo y utilizar el mango como utilidad ofensiva, es decir, el mango como martillo de guerra, como Warhammer. Pues lo mismo con las katanas, la gente no era tonta y al final desarrollaban mil y una técnicas. que lo consideraba. Por tanto, el acero era más o menos bueno. Bueno, ahí ya no me meto y voy a hacerle completamente caso. Pero la efectividad de los susodichas se ha puesto... Bueno, a ver, ¿Japón se ha hundido alguna vez? Pocas veces se ha hundido Japón, y más en esas épocas. Y nosotros mira que venimos vacilantes y sí que les hicimos, los timamos por todos los lados, pero sin embargo ahí estuvieron. Porque a la mínima que te pasabas de la raya tal, te ponían a caldo. Y las espadas cortaban. Katanas funcionaban, ¿vale? Eso todo el mundo lo sabe. Igual que las espadas chinas, que se doblan como si fueran, yo qué sé, ¿cómo se diría? Una puta hoja, se doblan igual, funcionaban, ¿vale? Quiero decir, y eran efectivas. Entonces, claro, bueno, mitificar la imagen de la katana, pues yo estoy de acuerdo de que hay que desmitificarla por completo. Pero también hay que entender verdaderamente cómo se utilizaba. Porque claro, tú vas a Japón y el japonés te va a decir que se utilizaba de una forma. Y no es verdad. Porque el japonés, claro, el japonés ese pues vive en 2024, igual que tú.
Pero si te vas a generaciones tras generaciones y hablas que en vez de con un japonés que entiende de katana, hablas con varios, y uno que no esté atado a una forma de utilizar la katana tradicional, sino a varios, que por tanto habrá algunos que sean más tradicionales y otros que menos, te darás cuenta que la suma de los factores siempre se resume en sacarle el máximo rendimiento a la herramienta de combate, en este caso al arma. Entonces, para sacarle el máximo rendimiento ya les he dicho cómo era. Indigno, no lo sé. Desde luego, sus ejércitos usaban armas de fuego desde hacía siglos. Sí. Y esto de me alzo contra el señor porque estás usando armas indignas, no. Y además es que era una casta samurái que con esas reformas estaban perdiendo privilegios y por eso se alzan en armas. Porque eran una casta con privilegios, con estipendios, con yo me llevo tanto de arroz, con este tipo de cosas. ¿Alguno había honorable? Pues por supuesto que sí. Los habría mejores, los habría peores. Bueno, ahora ya está hablando del último samurái, de que la película pues se fuma 4 porros en cuanto que era no querían utilizar armas de fuego. Aquí sí que hay que decir que no hay evidencias históricas, pero sí se dice que habían unos samuráis que sí que eran poco propensos a las armas de fuego, no les gustaban, pero claro, luego podían haber unos intereses políticos detrás. Coño, pues no lo sé. ¿Son los mismos samuráis de los que está hablando él? Pues no lo sé, ¿vale? Pero lo que quiero que entiendan es que los samuráis de míticos no tienen nada, es decir, lo único que tienen es que eran muy diferentes a un guerrero de aquí y por ende nos causan cierto interés, pero que no eran personas ni estúpidas ni tampoco distan tanto de como nos lo han pintado en numerosas ocasiones. Lo que pasa es que nosotros no acabamos de entender lo que nos pintan. Que nos pintan en las series o en las novelas que sí que intentan ser correctos con ellos. Nos pintan al samurái perfecto y el samurái perfecto no existe, ¿vale? No existe ni de coña. El samurái perfecto pues no está, ¿ok? Dicho esto, entiendan que siempre nos están pintando un samurái que es el que Japón quisiera que hubiera tenido, pero han tenido muchas cosas y de las que más del 90 y pico % han sido pues imperfecciones de soldados que bueno, pues han hecho lo que han podido, pero sobre todo trabajadores, porque el samurái es un currante toda la vida de Jesucristo, ¿vale? Desde pesca hasta conrear, hasta herreros, hasta tratamiento con tela. ¡Puh! Igual que tenían estas castas que decimos de que, bueno, pues una familia que estaba especializada en los arcos, una familia que venía de un apellido de shogunato, una familia que tal, pues había una familia que siempre venía de estar con tratamientos de tela, una familia que siempre venía de estar conreando el campo, una familia que tenía putísima idea, mucha idea de, una familia en este caso clanes, que tenía mucha idea de pesca, que creo que ya lo he dicho. Pues bueno, en fin, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, amigos, chao. Aprendan cosas.